¿Qué debemos considerar para elaborar un formulario? Bien, vamos a ver algunos aspectos cruciales, como son el diseño del formulario. Vemos otro punto que es la elaboración. Vamos a ver otro elemento que es la difusión del formulario y la información, es decir, la captura de información que vamos a obtener de los diferentes formularios. Tania me dice que ya subieron algunos elementos de su cuestionario, ya lo vi en Google Drive. Entonces ya nada más hay que utilizar lo que aquí les voy a compartir. Bien, en cuanto al punto del diseño, tenemos que considerar elementos como la tipografía, no es otra cosa más que el tipo de letra que vamos a utilizar. Aquí solamente te pido que tomes dos consideraciones. Uno, el objetivo de la encuesta es que sea multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que se aplique igual en una computadora que en un dispositivo móvil. Entonces, cuando modificamos el tipo de letra y le ponemos una letra pues muy rimbombante, muy garigoleada, como manuscrita, en primera no toda la gente no toda la gente puede leer ese tipo de letra. Segunda, entre un dispositivo y otro puede ser que la letra no se disponga. Entonces vemos que Google Forms tiene 4 o 5 tipos de letra. Utilicen el básico, ¿sí? O bien lo que denominamos el tipo de letra del sistema, y con eso se van a evitar muchos problemas. Bien, esto es en cuanto a la tipografía. El tamaño, pues lógicamente un tamaño de 10 puntos, 12 puntos, es lo ideal para que no canse la vista y la gente pueda verlo, digamos, de una manera más fácil. En cuanto a la ortografía, como lo dice claramente la directiva, tenemos que entonces la ortografía es la escritura correcta. Tenemos concretamente 3 tipos de ortografía. La primera es la literal, es decir, las letras con las que escribimos las palabras. Aquí vemos una Z, estoy resaltando, indicando que, bueno, debo escribir con las letras correctas. Entonces valida, ya hay muchos sitios donde puedes corregir que lo que estás escribiendo está efectivamente bien escrito. La otra forma de ortografía que debes cuidar es la puntual. ¿Esto qué quiere decir? Los signos de puntuación o la acentuación de lo que escribimos. Perdón, aquí serían las comas y los puntos. Esa sería la ortografía puntual. Y vemos en el primer ejemplo un ¿cómo estás? Sin coma. Y la siguiente, con una coma mal puesta, dice ¿cómo estás? Como si nos sorprendiera que esa persona estuviera presente o incluso que estuviera viva. Esa es la ortografía puntual. Entonces, mucho ojo, porque nuestras frases, y sobre todo a la hora de plantear preguntas en una plataforma como lo es Google Forms, pues la gente va a revisar y va a leer, y bueno, una coma puede cambiar el sentido de una pregunta o bien el sentido de una descripción. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, vigilar que al principio del párrafo utilicemos mayúsculas. Muchos empezamos la pregunta con el signo de interrogación y omitimos colocar la primera literal mayúscula. Son pequeños detalles que vamos a estar cuidando frecuentemente al momento de revisar ya el producto antes de lanzarlo a una audiencia. La tercera forma de ortografía a la que tenemos que darle especial atención es a la acentual. Aquí sí, ya no son las comas, puntos, punto y coma, 2 puntos, no. Aquí son los acentos. Aquí suena muy distinta la frase cuando colocamos acentos en la primera frase. Dice, ¿cómo estás? Mientras que en la segunda dice, ¿cómo estás? Llego, te pregunto, ¿cómo estás? Y en la de abajo, estoy preguntando, ¿cómo estás? ¿Me pediste cosas como estas?
Entonces, repito, todo esto cambia el sentido de todas nuestras frases. Vamos ahora con el proceso de elaboración, que es lo que ya está trabajando Tania. Recuerden que vamos a trabajar sobre lo que es un diagrama de flujo. Primero tienen que considerar el tipo de preguntas que van a plantear. Básicamente manejo estos tipos de preguntas. Las preguntas filtro. Estas nos ayudan para saber si debo o no hacer más preguntas. Si le digo, oiga, ¿tiene usted experiencia docente? Y me dice que no, ya no tiene caso que le formule más preguntas. Si me dice que sí, bueno, pues que nos describa, ya vienen las preguntas donde le vamos a ayudar a que nos describa qué tipo de experiencia es la que ha tenido. El segundo tipo de preguntas son las de batería. Este tipo de preguntas, todas pertenecen al mismo tema, de la más simple a la más compleja. ¿Esto qué quiere decir? Cuando apliques tu cuestionario y entrevistes a el personal de las facultades, bueno, si te toca entrevistar a un arquitecto, solo le vas a preguntar sobre arquitectura. Esas son las preguntas de batería. Ustedes lo conocen porque pues utilizan baterías de psicología. Vamos con este otro tipo de pregunta, que es el tipo de preguntas de control. ¿Estas para qué nos sirven? Para comprobar la veracidad de otras respuestas. Lo vemos también en los instrumentos de evaluación psicológica. Definir, o más o menos, darnos una idea si la persona está mintiendo. Si 10 preguntas antes me contestó que sí, y en la pregunta 11 resulta que le pregunto lo mismo, pero de otra forma, y ahí me contesta que no, posiblemente me está mintiendo. Un último tipo de pregunta son las preguntas amortiguadoras. Estas son suavizadas para empezar a abordar temas difíciles. Si ha tenido alguna mala experiencia, pedirle que nos empiece a explicar si está en sus manos o si desea hacerlo, el compartir con nosotros alguna mala experiencia, pues eso vamos a tener que ir preguntándolo con mucha suavidad, con mucha delicadeza. Recordemos que en el proceso de reclutamiento y selección de personal es necesario tener toda esa información que pudiera ser delicada. Sin embargo, a muchos les puede resultar ofensivo. Por ejemplo, ahorita tenemos que estar muy cuidadosos con respecto de las cuestiones de género y con las cuestiones de equidad. Por ejemplo, el saber si una mujer está embarazada, esto es muy delicado en nuestros tiempos, aunque finalmente nosotros lo que queremos saber es si está embarazada para poder tal vez establecer un cerco de seguridad o estar prevenidos por alguna probable emergencia. Bueno, pues muchas mujeres no lo van a tomar así, van a pensar que se les está condicionando su ingreso a un trabajo. Entonces aquí debemos cuidar mucho esa suavidad con la que planteamos temas difíciles. Vamos, y con esto vamos a pasar a ver un ejemplo de a lo que me estoy refiriendo, para que se den una idea de la labor que les espera en cuanto a la elaboración del formulario. Siguiendo con el diagrama de flujo, debemos establecer una estructura lógica de las preguntas. ¿Qué significa? Aquí vamos a utilizar las preguntas de diferenciación. Estas hacen que el usuario navegue a través del formulario sin que él se dé cuenta, y esa navegación es en función de sus respuestas. Aquí las diapositivas, y vamos concretamente a lo que es el ejemplo, ¿vale? El ejemplo, lo tengo en mi tableta. Tania, ¿sí se ve ahí esa página de ese Eldroid? Donde veo lo de una hoja de cálculo que tengo en mi celular, en mi tableta. ¿Sí se ve? No, se ve solamente la pantalla de diapositivas. De las diapositivas. ¿Ya se ve? Sí. Vamos a checar. Esta encuesta ahorita se las voy a compartir en cuestión de unos minutos. Esta ya está en línea. Esta la utilizo para definir el tipo de información que voy a impartir en un taller para padres de familia y maestros que están enfrentando algún problema porque los niños no hacen la tarea, o los papás se resisten a apoyar a los niños a hacer tarea, o los maestros, ¿no?, que exageran con la tarea. Entonces está pensada
como escuela para padres de niños de primaria normalmente y tal vez algo de secundaria. Quiero que observes que tenemos una primera sección. Esta primera sección, vas a observar que manejo un código de colores para indicar el cambio de sección. Esta es una primera sección. Aquí, ¿qué preguntas les estoy planteando? Bueno, en primer lugar, si la persona entrevistada es hombre o mujer. La segunda pregunta, la edad, cómo se llama el pueblo o ciudad donde vivo, a qué municipio pertenece. Vemos aquí todas esas preguntas que las puedo colocar como opción múltiple dentro de lo que es el formulario de Google. Nos indica su grado de estudio. Igual, esto puede aparecer como opción múltiple dentro del formulario. Vamos a la siguiente pregunta. A mí me interesa mucho saber, por ejemplo, en dónde trabajan las personas a las que estoy entrevistando. ¿Por qué? Porque puedo definir detalles como su tiempo libre, puedo definir tal vez hasta su nivel de satisfacción personal con el desarrollo profesional que están teniendo. Todos esos pequeños factores parece que no, pero influyen a la hora de que los papás participen al ayudar a hacer a sus hijos la tarea. Obviamente, sus horarios de trabajo, eso es muy importante para saber de qué tiempo dispone. Bien. Y aquí tenemos una primera pregunta que nos ayuda a que el usuario navegue por nuestro cuestionario. Si el menor es niño o es niña. Tengo unas preguntas de la 9 a la 12 sin ningún problema, pero es en la 12 donde cuando yo le pregunto al papá, mamá o tutor de la niña, le ayudo a la niña a hacer la tarea, si me contesta que sí, me manda a la pregunta 3, pero si me contesta que no, me manda a la pregunta 16. No le ayudo, ¿por qué? Si me dijo que sí, ¿por qué? Me dijo que aquí vemos que cuánto tiempo usó en hacerlo, en fin, pero si me dijo que no, bueno, pues me gustaría saber por qué no le ayuda. Aquí, si te das cuenta, ya puedo empezar a detectar a los padres que sí están teniendo un problema para ayudarle a sus hijos a hacer la tarea. Entonces, esta pregunta que voy a resaltar aquí, bueno, pues ya me da una idea de cuál es el motivo por el cual la niña no recibe ayuda por parte de su tutor. Bien. Y aquí continuamos. De aquí se incorpora hay una hora para que la niña haga la tarea. Entonces, estas flechas que estamos viendo aquí, aquí y aquí, me van indicando hacia dónde tienen que fluir las preguntas. Este tipo de diagramas nos sirven mucho a la hora de armar nuestro cuestionario, porque entonces ya sabemos cuántas secciones tenemos que armar. Por ejemplo, este cuestionario que armé para padres de familia tiene exactamente, llega hasta la sección 27 en el caso de niña, y nada más. Son 27 secciones las que tiene este cuestionario, ¿sí? Y si observamos, vemos que son 26 preguntas, nada más que unas son para niño y otras son para niño. Aquí puse un 18 bis. Ayudar al niño a hacer la tarea es un problema. Aquí me está diciendo que debo, en caso de que me conteste que sí, debo mandar al usuario a la pregunta 18, quiere decir a esta parte. ¿Cada cuánto tengo ese problema? ¿Vale? Entonces vemos, ayudar al niño a hacer la tarea es un problema. Esta siguiente pregunta no importa el género. ¿Cada cuánto tengo ese problema? Nunca, 1 o 2 veces por semana, 3 o 4 veces por semana, todos los días. Entonces, aquí vemos otro detalle interesante, que este tipo de respuestas pues son medibles, ¿no? Si nunca tengo ese problema, pues a lo mejor aquí podría ponerle un 10 de calificación.
Si ese problema lo tiene todos los días, podría ser un 0. Esto es en cuanto al diagrama del que les hablaba hace un momento, de darle lógica a las preguntas. En este momento les voy a enviar vía WhatsApp el formulario que tenemos, o que tengo disponible. Aquí está. Si alcanzan a ver el formulario. Sí, pero bueno, yo lo veo un poco borroso. No sé si pueda acercarlo un poquito más. Claro. Es distorsionado. Las pequeñas nada más se ven muy borrosas. Nada más como lo de la tele es un problema, eso sí se ve bien. Ahí miro. Bien. Vemos, a ver, la voy a reducir un poquito. Aquí vemos entonces. Aquí, ojo, otro detalle interesante es el utilizar las descripciones, que es lo que está ahorita resaltado. Utilizar las descripciones de los formularios. Plantear ahí que no es un cuestionario de evaluación, no le van a quitar el trabajo a nadie. Por ejemplo, ahorita si van a entrevistar a los docentes, decirles que se les sugiere que utilicen un nombre falso, no queremos ventanear a nadie. Por ejemplo, en este caso dice, queremos desarrollar algunas estrategias psicológicas para poder ayudarle, como mamá, papá o alguien que cuida niños, a hacerla de la mejor manera posible. Para ello le pedimos que conteste las siguientes preguntas. Le informamos que no pedimos nombres ni datos personales. Desea que le avisemos cuando tengamos lista la estrategia, es decir, el taller o la conferencia que les doy, pues al final le pedimos una dirección de correo o un número telefónico y nosotros lo vamos a buscar. De cualquier forma, podrá consultar la disponibilidad de este servicio y ahí está el sitio web. Entonces, esta es una pequeña descripción que le permite al usuario saber de qué se trata, cuál es el objetivo de las preguntas, o también, si es una persona, por ejemplo, que no sabe leer ni escribir y alguien más le está aplicando el cuestionario, bueno, pues eso le da una guía para poder explicarle. Si la señora, el señor les preguntan, oye, ¿para qué es esto? Aquí claramente te lo está diciendo. De otro modo, si llegas con tus preguntas así en seco, si tú las haces, pues a lo mejor no tienes problema porque puedes explicar todo esto. Pero si te va a ayudar tu primo, tu tío o alguien más, o vas a contratar personal ya cuando estás trabajando en una empresa, pues va a estar complicado que lo puedan explicar como tú lo entiendes. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque hace rato me fui de corridito y no había reparado en que algunos detalles no habían quedado claros. No. Bueno, pues No, sí, está bien. entonces decía, aquí empezamos a ver las secciones como tal. La pregunta, yo soy mujer, soy hombre, que en la página de Excel veíamos aquí está la primera pregunta. Soy hombre, soy mujer. Desde luego, al momento en que lo presento ya al público, pues ya le doy otra forma, ¿vale? La anterior simplemente fue una guía. Bien, ¿cuál es mi edad? ¿Cómo se llama el pueblo o ciudad donde vivo? Aquí está tienen que elegir el lugar en donde, el municipio, perdón, al que pertenece. Bien. ¿Qué nivel de estudio tienen? ¿En dónde trabajan? Recuerden que aquí estamos en el modo de edición. Si le doy en el modo vista previa, aquí ya me van a aparecer las preguntas. Aquí está. Aquí ya no aparece la lista. Si recuerdas, en la vista anterior teníamos a qué municipio pertenece. Aquí está toda la lista. Pero ya en la vista usuario, a qué municipio pertenece, aquí está la lista para que elijan la que quieran. Bien. Y bueno, todas las flechitas que vimos en Excel y toda la onda, se pueden hacer desde el formulario y ya solamente se pasa como convertidor a Excel. No, mira, a ver, te explico. Imaginemos, te estoy entrevistando. Tania, ¿usted es una mujer con vida sexual activa? ¿Sí o no? Si usted me contesta que sí, tal vez le hago preguntas de control sobre su salud como mujer.
visitas al ginecólogo, a Nicolau, en fin, todo lo propio de una mujer. Pero si usted es una mujer sin vida sexual activa y lo conjunto con que tal vez sea menor de edad, pues no le voy a preguntar todo eso. La pregunta 10 que dice, ¿tiene usted una vida sexual activa? Me manda de inmediato a la 11. Ya se hizo el Papa Nicolau, ya descartó cáncer cervicouterino, ya le aplicaron la vacuna del papiloma humano. No tengo una vida sexual activa y soy una niña. Entonces no me voy a la 11. Me brinco la 11 y me voy hasta la 12. Eso lo hacemos en un diagrama. Ajá, eso sí lo entiendo, pero, sí. Pero es que me refiero a, por ejemplo, cuando pasamos los resultados en Excel, como de las preguntas, no sé si ha visto que los resultados ya se pasan a un Excel. Sí. Y lo que no sé es si con las mismas secciones, por ejemplo, ahorita que tenemos nuestro formulario, si lo paso a Excel, eso mismo, lo que vimos en Excel hace ratito, ya se genera solito por el hecho de convertirlo del formulario Google a Excel, o lo tenemos que hacer desde Excel y no hacer la vinculación con eso. Ya, creo que ya te entendí. Las preguntas que tú elabores en Excel, en donde quiera que las escribas en algún medio digital, pues simplemente las copias y las pegas en el formulario. Y ya cuando te hayan contestado, los formularios de Google te ofrecen diversas formas de descargar los resultados. Mira, ahorita voy a entrar a la hoja de respuestas, lo que me han respondido, para que te des una idea de cómo van a aparecer esas respuestas. A ver si es lo que tú me estás queriendo preguntar. Por una parte, lo que tú captures en Excel o en Word, lo puedes copiar y pegar, como cualquier documento, en el formulario. En este cuadrito, simplemente le das cómo quieres obtener los resultados, ¿sí? Sería crear una hoja de cálculo. Te va a presentar los datos numéricos, todos aquellos que se puedan numerar. Por ejemplo, si son preguntas abiertas, pues es imposible que saque alguna información de ahí en términos numéricos. Esa tú la vas a tener que interpretar. Por eso les sugiero que los formularios manejen mucho las preguntas de sí o no, o de opción múltiple. Bien. Ya las preguntas abiertas las dejas para la entrevista. Entonces, ¿sí más o menos respondió esto tu pregunta, Estefanía? Sí. Bueno, esos son en cuanto a los resultados. Pero, por ejemplo, todo el diagrama de esta situación de la flechita de aquí para allá, todo lo que vimos en el primer Excel, ¿lo hizo usted en el Excel? Sí. Santísima Virgen. ¿A esta te refieres? Ándele, mero, todo eso. No, es que esto es lo que yo hago. Lo podría haber hecho a lo mejor en un papel bond, ¿no? En una pared, e ir escribiendo en papelitos las preguntas y las respuestas y establecer hacia dónde me lleva cada pregunta, cuáles preguntas debo brincarme en función de la respuesta previa, ¿no? Sí. Esa es la Eso es como su boceto, ¿no? ¿Perdón? Que es solo como su boceto de usted. Exacto, es un pequeño mapa. ¿Por qué? Te voy a platicar y ustedes lo van a vivir. Cuando empecé a hacer este tipo de cuestionarios, se me hizo fácil, dije, me voy directo a trabajar sobre la plataforma. ¿Qué me pasó? Empecé con un problema, que cuando empecé a aplicarlo y empecé a hacer mis pruebas, me di cuenta que algunas preguntas no se las tenía que plantear a algunas personas, entonces las tenía que recorrer, y total de que cuando, no sé, iba yo creo que en la pregunta número 20, ya no sabía cuál pregunta me llevaba a dónde. Entonces lo borré y me fui a trabajar en el diagrama que estamos viendo ahorita, para, entonces ahora sí, ya saber hacia dónde voy a mandar al usuario, hacia qué preguntas específicas lo voy a mandar. A ver, me voy a regresar esta última pregunta de la sección 1 y tiene aquí una condicionante: ir a la sección según la respuesta. Aquí me dice que debo ir a la siguiente sección. Si me contesta que es niño, aquí le voy a dar ahorita hacia qué sección quiero que me mande en función de lo que hice en mi diagrama. Veamos el diagrama. Dije, si es niño, me va a mandar donde empieza lo del niño. Aquí está. Ir a la sección 15. Ya con esto le acabo de indicar. Si elige niño, se tiene que ir a la sección 15.
Si es niña, se tiene que ir a esta sección, ¿vale? Veamos si la sección S15 efectivamente empieza con hacer niño. S7, S10 siguen siendo niña, S13, S14 y aquí empieza la S15 de niño. Esto ahorita nada más es en cuanto al género del niño, tal vez eso es lo de menos. Es más, si quieres ni te metas en broncas en la cuestión del género, pero finalmente te vas a encontrar con preguntas como decíamos en la clase. ¿En qué facultad está usted interesado en dar clases? No, pues que en la arquitectura. Y puse primero todos los demás cuestionarios, ya valió, ¿sí? Bueno, este se los voy a compartir ahorita para que lo vean en modo usuario. Enviar. Vamos a copiar el enlace. Y se los voy a enviar vía WhatsApp. Ahí está, enviado. Llegados a este punto, durante nuestra sesión de Zoom, el video de la tableta se congeló, entonces voy a tomar unas capturas de pantalla y voy a ir describiendo lo que incluyen estas capturas. Vamos a continuar. Esto es el cuestionario que hemos ido armando con las preguntas que fueron aportando compañeros de semestres anteriores. Lo interesante de esto, y por qué te lo muestro, es que veas que hemos ido avanzando, que cada vez el acervo de nuestras preguntas va en aumento. Esto significa que nuestro cuestionario va a quedar cada vez mejor y más completo. Bien, esta primera fila se encuentra inmovilizada. El objetivo es simple, que cada vez que tú subes una pregunta tengas la posibilidad de clasificarla. ¿Cómo vas a clasificarla? Bueno, hay tipos de respuesta, ¿sí? Hay funciones de las preguntas, funciones muy específicas, y el contenido de las respuestas, qué es lo que nos va a permitir esa respuesta. Bueno, veamos los tipos de respuesta. La respuesta abierta, que puede ser sin limitantes. La respuesta de opción múltiple, donde puede elegir más de una opción. Respuestas de sí o no, o de valoración, como la intensidad y la frecuencia. Veamos ahora los tipos de pregunta que ya vimos en las diapositivas previamente. La función de las preguntas, una primera función es ser un filtro, lo que nos va a indicar si deben o no hacerse más preguntas o si debe dirigirse al usuario a otra sección del formulario. Las preguntas de batería, donde todas las preguntas giran en torno al mismo tema y van de la más simple a la más complicada. Preguntas de control, que nos permiten comprobar la veracidad de otras respuestas. Y las preguntas amortiguadoras, aquellas que están suavizadas para empezar a abordar temas difíciles. Ahora vemos el contenido de las respuestas. ¿Qué información vamos a obtener de lo que nos responde el sujeto? El primer tipo es de identificación, como su edad, su sexo. Las siguientes nos indican acción. ¿Qué es lo que el sujeto hace? ¿Va al cine? ¿Fuma? ¿Qué intenciones tiene? Por ejemplo, aquí, ¿va a votar? ¿Se va a capacitar posteriormente? Saber qué piensa. Estas son las respuestas de opinión. Tenemos las respuestas de información, por ejemplo, el grado de conocimientos, y las respuestas de motivo. ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué opina o por qué piensa lo que piensa? Aquí lo que encuentras entre paréntesis son ejemplos. Bien. Ahora vayamos a las preguntas como tal. En este punto estamos viendo el aspecto general del cuestionario. Ya vimos los tipos de preguntas. Esta es la hoja de información general. Si te das cuenta, aquí tenemos unas pestañas de Excel. Esto está elaborado en Excel. Aquí vemos que estas pestañas nos indican los diferentes tipos de cuestionarios que vamos a armar. Tenemos de datos generales, de personal en general, es decir, estas preguntas se le aplican a todas las personas que podrían aspirar a ocupar un cargo. Aquí solamente a docentes de cualquier facultad. Aquí ya empezamos a especializarnos. Docentes de administración de empresas, de arquitectura, de contabilidad, derecho, diseño gráfico, educación, gastronomía,
mercadotecnia, psicología. Vemos aquí, así como aquí tenemos de todo el personal, y aquí empezamos con los docentes en general, también tenemos a los que se dedican a la administración en general, a recepcionistas, secretarias, en fin. Y vemos al personal de servicios generales, a los que también les vamos a aplicar algunos cuestionarios, como es el velador, la gente de servicios, en fin. Bien, nos regresamos entonces a las preguntas generales. Revisemos concretamente lo que son las preguntas generales, es decir, que se le aplican a todas las personas. Datos como por ejemplo su nombre. Aquí vemos que ya podemos empezar a hacer una clasificación. Aquí decimos que la pregunta es abierta, perdón, que la respuesta va a ser abierta. El sujeto va a escribir lo que desee. Vemos también que esta pregunta, su función es de carácter batería. De hecho, todas estas son de carácter batería, porque giran en torno a la misma información, identificar a las personas, lo cual vemos aquí. El contenido de las respuestas nos va a permitir hacer una identificación. Entonces, aquí estamos viendo lo importante de tener esta primera fila inmovilizada para que tú puedas hacer tu clasificación al momento de que colocas una pregunta. Desde luego, si alguna pregunta no sabes cómo clasificarla, bueno, pues la dejas abierta y después en colegiado definimos qué tipo de pregunta podría ser. Dentro de las preguntas generales tenemos nombre, primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento. Aquí quiero puntualizar el formato que se le va a aplicar a las preguntas. En el caso del formulario de Google nos permite establecer el formato como tal. Sin embargo, si haces una encuesta donde el sujeto va a contestar a mano o va a llenar el formato en una computadora, es importante mencionarle el tipo de respuesta que esperas. Pongamos como ejemplo mi fecha de nacimiento, 22 de junio de 1973. ¿Cómo debo plasmarlo? 220673, 22 de junio de 1973, 22 Jun 1973, 22 Jun 73, es decir, hay multiplicidad de opciones. Sin embargo, aquí ya le estoy especificando cómo deseo su respuesta. Deberá colocar 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, entonces ya sé que aquí debo poner 2206 y el año completo, porque son 4 dígitos, 1973. Continuemos, sexo o género, como tú lo quieras denominar. Aquí otra vez le especifico. Contésteme F para femenino, M para masculino, podría haber puesto M para mujer, H para hombre. Estado civil, la CURP, esta es abierta, su RFC, su nacionalidad, etc. Vemos toda una serie de preguntas que nos permiten identificar el sujeto y dónde localizarlo. Otro detalle importante y que no incluimos en este formato es que podríamos señalar aquí si la pregunta podría ser obligatoria. Si el sujeto no accede a darme su nombre y lo necesito, bueno, entonces en el formulario, con esta característica, si el sujeto no me contesta, simplemente el formulario no avanza. Ahora revisemos la pestaña del cuestionario al personal general. Motivos para dejar su empleo actual o último. Esto nos permitirá identificar si el sujeto posiblemente sea alguien conflictivo. Necesitamos indagar qué fue lo que lo hace dejar su empleo. Ahora podría también denotarnos información de una persona pues que desea evolucionar laboralmente. Entonces podríamos encontrar aspectos negativos o positivos. Podemos solicitar referencias de usted en dicho empleo. Aquí empezamos a ver que el diagrama de flujo debe plantearse. El sujeto que está contestando este cuestionario y le hemos preguntado, ¿podemos solicitar referencias de usted en su empleo anterior? Y me dice que sí, bueno, le doy seguimiento con estas 3 preguntas. ¿Cuál es el nombre de su jefe y los teléfonos de contacto? Pero si me ha contestado que no, ¿por qué? Esta pregunta, en caso de que la respuesta sea no,
la pregunta 45. Si la respuesta es no, me lleva a la pregunta 49. Se brinca estas. Aquí, por ejemplo, nos permite ver la creatividad o cómo responde el sujeto ante situaciones de presión. Describa una situación en la que haya trabajado bajo presión y sorteado bien el problema. Esta está perfecta, pero para una entrevista. Necesitamos afinarla para poder adaptarla y se pueda aplicar a un cuestionario. Lo mismo sucede con estas. Necesitamos analizarlas para definir si de alguna manera la podemos adaptar para un formulario. Aquí llegamos nuevamente a una pregunta de diferenciación. ¿Hacia dónde se va a dirigir el usuario? Ojo, estamos en la pregunta número 59 y tiene 3 opciones de respuesta porque solo hay área de administración, área de docencia y área de servicios generales. Vamos a considerar en la administración el puesto de director de área, jefe de área, secretaria, en fin. Docencia, todo el cuerpo docente y servicios generales, ya sea velador o el área de intendencia o mantenimiento. Bien. Si el sujeto me contesta que quiere trabajar en administración, estamos en la pregunta 60. Administración, ya no le voy a aplicar estas preguntas que aparecen aquí, estos cuestionarios. Me voy directamente al cuestionario de administración. Es decir, me estaría brincando hasta la pregunta número 921. Todas las que se encuentran entre las 60 hasta la 920 no se las voy a aplicar, me voy directo a las 921. En el caso de que elija docencia, bueno, entonces nos brincamos de la pregunta 59 a la pregunta 121. Quiere decir que las preguntas de la 60 a la 120 ya no las voy a aplicar. Una vez que hacemos esto, ya eligió que quiere ser docente, contesta el cuestionario de docente en general. Nos vamos a la pregunta 139, otra pregunta de diferenciación. ¿Qué facultad le interesa? Estamos en pregunta 139. Imaginemos que le interesa psicología. Entonces nos vamos a brincar de la pregunta 139 al cuestionario de psicología, que sería la pregunta 841. Entonces, aunque vamos a tener un acervo enorme de preguntas, en realidad no todas se van a aplicar a todas las personas. Por eso la importancia de que diseñes a partir de un diagrama de flujo. Bien, hasta aquí nuestra sesión de Zoom. En la siguiente sesión vamos a retomar el aspecto teórico de nuestra asignatura. La parte práctica, una vez que pase la contingencia, vamos a retomarla para ir revisando personalmente los avances que en colegiado podamos aportar al acervo de nuestras preguntas, de nuestros cuestionarios, y bueno, ya también podamos definir fechas y diversas estrategias para la aplicación de estos cuestionarios. Te agradezco y nos vemos en la siguiente sesión.